ver lo que son las reacciones con amoníaco y sus derivados. ¿Cómo reacciona un aldehído frente al amoníaco que se produce? Derivados del amoníaco, pues tenemos la hidroxilamina. Tenemos también la hidracina. Tenemos la fenilhidracina. La 2,4-dinitrofenilhidracina. Y también tenemos las aminas primarias y secundarias, ¿verdad? Cuando reacciona con el amoníaco, el aldehído, el acetona, obtenemos lo que son las bases de Schiff. Con hidroxilamina vamos a obtener lo que son las oximas. Con hidracina vamos a obtener una hidrazona. Con fenilhidracina, pues fenilhidrazona. Y con la 2,4-dinitrofenilhidracina, pues la 2,4-dinitrofenilhidrazona. ¿Qué es lo que tienen en común todos estos compuestos? Que vamos a formar o vamos a convertir el doble enlace carbono-oxígeno, es decir, el grupo carbonilo, lo vamos a transformar en un doble enlace carbono-nitrógeno, y los sustituyentes que estén unidos en este nitrógeno van a depender de dónde nosotros partamos. ¿Ok? Podemos tener un hidrógeno si partimos del amoníaco, podemos tener un hidroxilo si partimos de la hidroxilamina, o un grupo amino si partimos de la hidracina, y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros identificamos que ocurrió esta reacción efectivamente, que se formó esto? Por un cambio de coloración, que puede ir desde un color amarillo tenue hasta un color melón. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para identificar al grupo carbonilo. Con esto no vamos a diferenciar, porque da positivo tanto para aldehídos como para cetonas. ¿Okay? Me indican cuando pueda borrar. Si nosotros partimos de un aldehído como ser el acetaldehído, y lo hacemos reaccionar con amoníaco, dentro del mecanismo vamos a obtener que ya sea con el aldehído o con la acetona, en presencia de medio ácido, al final vamos a tener un compuesto que va a tener el carbono que antes era carbonílico, se va a convertir en un doble enlace carbono-nitrógeno, y ese doble enlace carbono-nitrógeno va a aportar
un hidrógeno. Si nosotros a ese compuesto siempre vamos a utilizar de nuevo el acetaldehído y lo hacemos reaccionar con hidroxilamina en medio ácido, el medio ácido va a provocar la polarización del grupo carbonilo, el oxígeno va a quedar negativo parcialmente y él va a capturar la carga positiva del hidrógeno en forma de protón, por lo que ya no va a ser un grupo carbonilo, sino que va a ser un carbono que tiene un OH. Ese carbono también tiene un hidrógeno. Y sobre el carbono que queda parcialmente positivo, van a venir los electrones libres del nitrógeno de la hidroxilamina. Es lo mismo que en el caso anterior, solo que en este caso lo estoy detallando un poquito más. ¿Quién se va a unir aquí entonces? El NH2 OH. Pero hay un problema. El nitrógeno solo puede tener 3 enlaces. Y siempre tiene que tener un par de electrones sobre él. Por ejemplo, en el caso del amoníaco. Si nosotros le escribimos un enlace más, estamos violentando su valencia, entonces tendríamos que escribirle una carga positiva. Por lo tanto, este NH2, el nitrógeno está formando 4 enlaces, entonces tenemos que escribirle una carga positiva. Ya eso es un ion amonio. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hacemos para poder finalizar y poder obtener el doble enlace carbono-nitrógeno? Ok. El nitrógeno, como tiene 2 hidrógenos, se puede desprender de uno de ellos. ¿Ok? Y recuperar su par de electrones. Entonces lo que vamos a decir a continuación es, también se va a eliminar este OH. Y de este nitrógeno no se va a eliminar uno, sino 2 hidrógenos. Entonces, en resumen, al final se va a eliminar en forma de una molécula de agua y un hidrógeno en forma de protón. Entonces nos va a quedar CH3, CH, doble enlace, nitrógeno. El nitrógeno se desprendió de sus 2 hidrógenos y unido a él tenemos el OH. Y este compuesto es una oxima. Hagamos otra reacción. Ahora hagámoslo con una acetona. Y utilicemos la 2,4 dinitrofenilhidracina. Por ejemplo, si tenemos esta acetona, que se llama ciclohexanona, y la ponemos a reaccionar con la 2,4 dinitrofenilhidracina, en medio ácido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Okay. El grupo carbonilo se va a polarizar por efecto del medio ácido. El oxígeno va a quedar parcialmente negativo y el carbono va a quedar parcialmente positivo. Sobre el oxígeno que quedó con una carga negativa, van a venir
va a venir el protón del medio ácido. Entonces, se va a convertir ese grupo carbonilo, este carbono ya no va a ser un carbonílico, sino que va a ser un OH. Y sobre la carga positiva que queda parcialmente sobre el carbono, ¿quién va a venir? Los electrones libres del nitrógeno del grupo amino. Entonces, sobre este carbono se va a unir el NH2, que tiene al NH, que tiene también este grupo, 2,4 dinitrofenil. De nuevo, el NH2, el nitrógeno del grupo amino, tiene 4 enlaces, entonces tenemos que escribirle una carga positiva. Cuando nosotros usamos cargas positivas sobre los elementos, significa que esos elementos están deficientes de electrones. Por el contrario, cuando utilizamos cargas negativas, quiere decirte que más bien ese elemento tiene electrones de más. Entonces, siempre va a haber un equilibrio para estabilizar esas cargas. Alguien va a recibir electrones y alguien va a donar electrones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir al final? Para que se pueda formar ese doble enlace carbono-nitrógeno, dijimos que se va a eliminar este OH en forma de una molécula de agua que se va a formar con uno de estos dos hidrógenos y el medio ácido que nos proveyó el catalizador también se va a eliminar. Entonces decimos menos una molécula de agua y menos un hidrógeno en forma de protón, vamos a tener el ciclo hexano. El carbono, que antes era carbonílico, se va a unir a través de un doble enlace al nitrógeno. Ahí se formó el doble enlace carbono-nitrógeno. Y ese nitrógeno tiene a un NH y ese NH está unido a un grupo fenil que tiene dos grupos nitros, uno en posición 2 y uno en posición 4. No importa si un grupo nitro lo escribo arriba o lo escribo abajo, siempre y cuando sea la posición 2, no hay ningún inconveniente. Entonces ya este compuesto, que es el producto de la reacción de la ciclohexanona y añadiéndole gotas de la 2,4 dinitrofenilhidracina, se va a convertir en la 2,4 dinitrofenilhidrazona de la ciclohexanona. Dinitrofenilhidracina se abrevia DN, dinitrofenilhidracina. Pero en este caso hablamos de la dinitrofenilhidrazona. ¿Okay? Ok, entonces les voy a dar tiempo para que lo copien y me avisan cuando terminen de... Las aminas, vamos a hablar de las aminas, son compuestos derivados del amoníaco. Esto es una introducción a lo que vamos a ver en el tercer parcial. Si nosotros al amoníaco le sustituimos uno de sus 3 hidrógenos, vamos a convertir el amoníaco en más bien una amina primaria. Si nosotros al amoníaco le sustituimos 2 de sus hidrógenos por grupos R, vamos a tener una amina secundaria. Y pues si le sustituimos los tres hidrógenos al nitrógeno por grupos R,
obtenemos una amina terciaria. Las aminas, como ustedes pueden ver, como son derivados del amoníaco, pues tienen carácter básico, pues porque tienen un par de electrones libres sobre el nitrógeno que pueden ceder. Pues nosotros podemos hacer reaccionar a los aldehídos y las cetonas con aminas primarias y secundarias como lo hicimos anteriormente. ¿Qué es lo que va a cambiar? Por ejemplo, si nosotros partimos de un aldehído, del aldehído más pequeño, como es el formaldehído, y lo hacemos reaccionar con metilamina, así se nombran las aminas, mencionando el nombre del grupo R que está antes y finalizando con la palabra amina. En medio ácido, el medio ácido provoca que el grupo carbonilo se polarice, el oxígeno queda parcialmente negativo, el carbono parcialmente positivo, sobre la carga negativa viene el protón del medio ácido. ¿Y quién va a venir sobre la carga positiva del carbono? Los electrones libres del nitrógeno. Entonces aquí se va a formar un OH. Como viene de un aldehído, aquí tenemos un hidrógeno. Y pues aquí se unió el NH2CH3. Como les había dicho, el nitrógeno solo puede soportar 3 enlaces, no 4, entonces aquí tenemos que escribirle una carga positiva. Y por último, para estabilizarse, se va a eliminar este OH con uno de los dos hidrógenos en forma de una molécula de agua, y también se va a eliminar un hidrógeno en forma de protón. ¿Qué es lo que vamos a obtener? La formación del doble enlace carbono-nitrógeno, pero a diferencia de cuando lo hacíamos con el amoníaco, no vamos a tener un hidrógeno aquí, sino que ¿qué es lo que vamos a tener? Un grupo CH3. ¿Ok? Ok, voy a borrar. Vamos a continuar con otra reacción. Ya esta reacción que vamos a ver no es reacción con el amoníaco de los aldehídos y las cetonas con el amoníaco y sus derivados, sino que ya vamos a hacer reaccionar a un aldehído o una cetona con un reactivo de Grignard. Reacción con reactivos de Grignard. ¿Qué es un reactivo de Grignard? Un reactivo de Grignard es un compuesto que tiene en su estructura RMGX, donde R es un grupo alquilo, Mg de magnesio y X de halógeno.
Los reactivos de Grignard son compuestos que son básicos, son los compuestos más básicos que hay. Entonces, como son bases fuertes en presencia de un grupo carbonilo, de un aldehído o de una acetona, va a provocar la polarización de este. Por ejemplo, si tenemos esta es una acetona, propiamente es la acetona o 2-propanona. La hacemos reaccionar con un reactivo de Grignard que se llama cloruro de metilmagnesio. En el cloruro de metilmagnesio va a ocurrir una ruptura. El magnesio aquí está trabajando con valencia de +2. Un enlace lo está formando con el cloro, que tiene carga negativa, y otro enlace lo está formando con el grupo metilo, que también tiene carga negativa. Esta base fuerte provoca la polarización del grupo carbonilo. Deja al oxígeno negativo y al carbono positivo. ¿Quién se une al oxígeno? Bueno, pues la parte positiva. Es decir, el magnesio, que también tiene un cloro. El CH3 que prevalece de la acetona y el CH3 que se une al carbono que después de polarizarse queda parcialmente positivo. Pero esto no es lo que obtenemos. Por último, esta sal la hacemos reaccionar con unas cuantas gotas de agua o la ponemos en presencia de humedad y vamos a obtener un alcohol. En este caso, un alcohol terciario. ¿Cómo se llama este alcohol propiamente? Se llama alcohol terbutílico. Ese es su nombre común y su nombre IUPAC sería 2-metil-2-propanol. Pero esto es con una acetona. Si nosotros utilizamos un aldehído, como el benzaldehído, y lo hacemos reaccionar con un reactivo de Grignard, utilicemos el mismo reactivo de Grignard. Ese reactivo de Grignard provoca la polarización del grupo carbonilo. Aquí ocurre una ruptura. El magnesio se va a unir al oxígeno y el grupo metilo que tiene carga negativa se va a unir al carbono que quedó parcialmente positivo. Entonces vamos a obtener OMgCl, el hidrógeno del aldehído y al carbono que se unió el grupo metilo. Por último, lo ponemos en presencia de agua. El agua nos dona un protón y obtenemos un alcohol, solo que este alcohol ya no va a ser terciario, sino que va a ser un alcohol secundario.
¿Ok? Muy bien, entonces aquí finalizamos con lo que es el contenido del examen del próximo jueves. Digamos el miércoles para el repaso.